Los premios de la Academia, conocidos mundialmente como los Oscar, son presentados año tras año como el máximo galardón de la industria cinematográfica. Supuestamente representan lo mejor de lo mejor, la cúspide del talento, la dirección y la narrativa. Sin embargo, si miramos de cerca la historia de estos premios, nos daremos cuenta de que no siempre gana quien realmente lo merece. En muchas ocasiones, la estatuilla dorada termina en manos de películas y actores que, honestamente, no tenían el nivel necesario, arrebatándole la gloria a obras maestras que terminaron siendo ignoradas. Hoy vamos a abrir el archivo de las injusticias de Hollywood y repasaremos a varios de los premiados que nos hicieron preguntar ¿en qué estaban pensando los miembros de la Academia? Comenzamos fuerte con uno de los casos más recientes y controversiales. Coda. Señales del corazón. Esta cinta es un remake estadounidense de una exitosa película francesa llamada La familia Bélier. La trama nos presenta a una familia de sordomudos, donde la hija adolescente, Ruby, es la única integrante que puede escuchar. Ella se ve obligada a mediar entre sus grandes aspiraciones de convertirse en cantante y la constante presión de proteger y apoyar el negocio de su familia. Seamos honestos, la película en sí no es un completo desastre. Es una historia linda y conmovedora. Sin embargo, el simple hecho de haberla nominado en la categoría a Mejor Película ya parecía un premio exagerado. Pero cuando la noche de la ceremonia anunciaron que Coda era la gran ganadora, el mundo entero del cine se quedó boquiabierto. Para poner esto rápidamente en perspectiva, esta sencilla película familiar competía directamente contra titanes visuales y narrativos como Duna, parte 1. Cualquiera con un mínimo de sentido común se preguntaría en qué planeta vivimos para considerar que Coda es una obra cinematográfica superior en cualquier aspecto técnico o artístico a Duna. Además, este remake cuenta con una actuación sumamente criticada de Eugenio Derbez, quien interpreta a un maestro de canto que para muchos parece un cliché incómodo que raya en lo ofensivo. Ese mismo año, la competencia era brutal. Había joyas nominadas como El callejón de las almas perdidas, Drive My Car, Licorice Pizza, El poder del perro o Amor sin barreras. Cualquiera de estas producciones tenía una calidad y un potencial histórico muchísimo mayor. Por eso, Coda abre nuestra lista como una de las ganadoras más infames de la época reciente, haciéndonos pensar que los votantes de la Academia a veces tienen la realidad totalmente distorsionada por el sentimentalismo. Pero si hablamos de premios inmerecidos, tenemos que viajar a la década de los 90 para encontrarnos con el maestro de la manipulación de los Oscar, el productor Harvey Weinstein. Antes de ser condenado y desterrado de la industria por sus terribles crímenes, este hombre era considerado un absoluto genio para posicionar sus películas en las premiaciones. Weinstein descubrió una fórmula letal. Sabía que, sin importar cuán pequeña o independiente fuera una película, ganar un galardón importante significaba un impulso automático y masivo en la taquilla mundial. Así que utilizó todo su poder, su influencia y sus incontables palancas para asegurar que sus proyectos ganaran. Aunque es innegable que produjo grandes joyas como la saga de El Señor de los Anillos, hay otras películas donde la corrupción y el cabildeo agresivo fueron demasiado evidentes. El ejemplo más descarado de esto es Shakespeare apasionado, una cinta que logró la asombrosa cantidad de 13 nominaciones a los Oscar y se llevó estatuillas clave, incluyendo Mejor Actriz para Gwyneth Paltrow y el codiciado premio a Mejor Película. La cinta explora de manera altamente ficcionada y romantizada la vida amorosa del icónico escritor inglés William Shakespeare. Vista hoy en día, la película resulta extremadamente cursi y reduce a una de las mentes literarias más brillantes de la historia a un simple mujeriego atractivo. Muchos críticos en su momento sintieron que la película pertenecía más a un bloque de programación nocturna de televisión por cable que a la ceremonia más prestigiosa del cine. Sin embargo, el triunfo no fue un accidente, fue el resultado de una estrategia maquiavélica. Weinstein organizó eventos y proyecciones especiales dirigidas específicamente a los miembros más ancianos de la Academia. Sabía perfectamente que este sector de votantes solía ser ignorado por las grandes campañas, así que organizó eventos en lujosas casas de retiro.
Los miembros más veteranos se sintieron tan conmovidos y halagados por la atención personalizada que votaron masivamente por Shakespeare apasionado. A través de fiestas exclusivas, regalos costosos, llamadas de presión y una campaña de marketing implacable, Weinstein logró robarle el Oscar a la verdadera obra maestra de ese año, Rescatando al soldado Ryan de Steven Spielberg. Hablando de las tácticas oscuras del productor Harvey Weinstein, es imposible no analizar a una de sus últimas protegidas, antes de que su imperio de abusos se viniera abajo y terminara en prisión. En el año 2013, Jennifer Lawrence ganó el Oscar a Mejor Actriz por la comedia romántica Los Juegos del Destino. Nadie duda del enorme talento de Lawrence, pero resultó sumamente sospechoso que, con apenas 23 años y una carrera aún muy corta, lograra arrebatarle el premio a leyendas consolidadas de la actuación. Durante esa época, la actriz mantenía una relación laboral muy cercana con Weinstein, al grado de considerarlo públicamente como una figura paterna en la industria. El poder de la productora detrás de la película fue evidente. La situación se volvió aún más incómoda cuando, tras ganar un Globo de Oro por la misma cinta, Lawrence le agradeció de manera muy efusiva a Harvey desde el escenario. Años después, cuando los escalofriantes actos del productor salieron a la luz, ella condenó sus crímenes rotundamente, afirmando que deseaba verlo en la cárcel. Aunque el talento de Lawrence es genuino, siempre quedará la duda de si ese primer Oscar fue un triunfo actoral o simplemente otra obra maestra del cabildeo mafioso de Weinstein. Pero el gusto de la Academia por premiar lo reconfortante y seguro no es nada nuevo. A mediados de la década de los 70, fuimos testigos de uno de los robos más dolorosos para los verdaderos cinéfilos. La historia de superación personal de Rocky, protagonizada y escrita por Sylvester Stallone, es emotiva y demuestra que el esfuerzo tiene recompensas. Sin embargo, no podemos olvidar a los gigantes contra los que competía ese año. Mientras Rocky se llevaba el premio a Mejor Película, obras monumentales y revolucionarias como Taxi Driver de Martin Scorsese y Todos los hombres del presidente se iban a casa con las manos vacías. La primera película del boxeador italiano es fantástica, pero la trascendencia, la técnica y el impacto cultural que tuvo Taxi Driver para el renacimiento del cine estadounidense son incomparablemente superiores. Tanto es así que en el año 2015, la influyente revista The Hollywood Reporter contactó a decenas de miembros veteranos de la Academia para pedirles que reevaluaran su voto de forma anónima. La inmensa mayoría admitió que, si pudieran retroceder el tiempo, le quitarían el premio a Rocky para dárselo a todos los hombres del presidente. El Oscar no solo premia el exceso de azúcar narrativo, a veces también premia las actuaciones que rayan en la desesperación por agradar. En el año 2012, Anne Hathaway se llevó la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto por su dramática interpretación de Fantine en el musical Los Miserables. Este premio, lejos de consagrarla, desató un extraño y masivo movimiento en Internet conocido como el Hathaway Hate, o el odio hacia Hathaway. El público ya venía arrastrando una fuerte antipatía hacia ella tras su desastrosa y sumamente incómoda participación como presentadora de los Oscar en el año 2011, junto al actor James Franco. La gente comenzó a percibirla como alguien poco genuina, sobreactuada y que se esforzaba demasiado por parecer la chica perfecta de teatro. Ese rechazo se canalizó en su rol en Los Miserables, un personaje diseñado exclusivamente para exprimir las lágrimas del espectador de la forma más dolorosa y manipuladora posible. Aunque tuvo defensores férreos, ganó en una categoría donde competía contra pesos pesados como Amy Adams y Sally Field, dejando a muchos con la sensación de que el premio fue exagerado. Y si de forzar emociones y mensajes manipuladores se trata, llegamos a la que muchos críticos consideran, sin rodeos, la peor ganadora a Mejor Película en toda la historia de los premios de la Academia. ¿Crash o Vidas Cruzadas? La premisa de esta cinta estrenada en el año 2005 era mostrar un crudo retrato sobre la diversidad, la discriminación y los prejuicios raciales en la ciudad de Los Ángeles. Se vendió como un intento valiente de derribar estereotipos, pero en el fondo resultó ser un panfleto superficial que en realidad alimentaba los mismos clichés que fingía criticar.
La película está repleta de decisiones narrativas absurdas y un melodrama digno de telenovela barata. Por ejemplo, nos presenta a un policía profundamente racista, pero mágicamente la película busca redimirlo. Escenas después, al hacer que él mismo la rescate de un auto en llamas. O el momento en el que el personaje de Sandra Bullock se da cuenta de que su empleada doméstica de origen latino es una buena persona, simplemente porque la ayuda a levantarse tras caer por las escaleras. El racismo y la complejidad social, según Crash, se solucionan con un abrazo fortuito y música triste de fondo. Fue una palmadita en la espalda que los votantes de Hollywood se dieron a sí mismos para sentirse progresistas. Pero el verdadero insulto de esa noche fue a quien le arrebataron la victoria. La favorita indiscutible era la aclamada Secreto en la montaña, una obra maestra absoluta dirigida por Ang Lee. Años después, el propio director y varios críticos confesaron que la derrota se debió a que gran parte de los miembros veteranos de la Academia en ese momento eran profundamente homofóbicos y se negaron a ver una película sobre un romance entre dos vaqueros. Esta tendencia de elegir lo digerible sobre lo revolucionario nos lleva directamente a la década de los 90. Forrest Gump es una película que millones de personas aman con todo el corazón. Tom Hanks es encantador, la banda sonora es icónica, y los guiños a la cultura popular estadounidense son sumamente entretenidos. Nadie niega que la película tiene un encanto innegable. Pero analicemos contra quiénes competía ese año. En esa misma terna se encontraba nominada Tiempos violentos, del director Quentin Tarantino, una película que literalmente cambió la forma de escribir guiones, de editar secuencias y de entender el cine independiente en todo el mundo. Además, también competía la monumental Sueños de fuga. Sin embargo, Tarantino aún no tenía el peso corporativo en la industria, y Sueños de fuga había fracasado inicialmente en la taquilla. La Academia se dejó seducir por el patriotismo sentimental y cursi de Forrest Gump, ignorando que la importancia y el impacto cinematográfico de Tiempos violentos eran abismalmente más profundos. De hecho, en ese mismo recuento de votos anónimos realizado en el año 2015, los miembros de la Academia confesaron que, viéndolo en retrospectiva, Sueños de fuga debió haber aplastado a Forrest Gump. Pero si hay un director al que la Academia de Hollywood le ha faltado el respeto sistemáticamente, ese es Martin Scorsese. Si ya había sido un crimen que perdiera con la monumental Taxi Driver, era evidente que al dirigir su obra maestra definitiva, Buenos Muchachos, la Academia miraría hacia otro lado. Quien le arrebató el Oscar a Mejor Película ese año fue Danza con Lobos, dirigida y protagonizada por Kevin Costner. La cinta no es un desperdicio, de hecho es muy emotiva, pero es básicamente la misma historia de Pocahontas o Avatar sin efectos especiales. Compararla con la impecable manufactura técnica, el ritmo frenético y la narrativa de Buenos Muchachos es un despropósito. Sin embargo, la Academia siempre preferirá el sentimentalismo sobre el cine crudo, duro y real. Esta misma fórmula del premio seguro y reconfortante se repitió en el año 2019, cuando Green Book ganó como mejor película. La historia del talentoso pianista afroamericano y su chofer blanco tiene grandes actuaciones. No hay por dónde atacarla en cuestión técnica, pero ganó compitiendo contra obras mucho más incisivas, complejas y propositivas, como El infiltrado del Ku Klux Klan o La favorita. Darle el Oscar a Green Book fue la elección más inofensiva y cómoda posible, evitando discursos políticos fuertes. Muchos críticos la compararon con otra ganadora del pasado, El chofer y la señora Daisy, que con los roles raciales invertidos, también le robó el premio a cintas inmensamente superiores como Mi pie izquierdo. A veces, la Academia no premia a la película en sí, sino que usa la estatuilla dorada para pagar deudas históricas de la industria. Esto nos lleva a lo que gran parte de la crítica especializada considera la peor ganadora a mejor película de todos los tiempos: El mayor espectáculo del mundo. Estrenada en la década de los 50, esta cinta sobre un circo era hipermelodramática, pobremente editada y francamente aburrida. El premio fue un simple regalo de consolación para su legendario director, Cecil B. DeMille, por su inmensa trayectoria en el medio. Esta misma deuda la vimos reflejada en la categoría de actuación en el año 1993,
Al Pacino, una leyenda que merecía ganar el Oscar desde la época de El Padrino, fue premiado finalmente por Perfume de mujer. El problema es que ese año competía contra actuaciones titánicas que definieron una era, como la de Denzel Washington en Malcolm X o Robert Downey Jr. en Chaplin. Nadie niega que Pacino debía tener su Oscar, pero dárselo ese año se sintió como un galardón atrasado que terminó perjudicando a otros grandes talentos. Tampoco podemos dejar de lado las polémicas éticas y sociales. Algo similar, pero mucho más oscuro, ocurrió con Un sueño posible, que en el año 2010 le dio el Oscar a Sandra Bullock. 13 años después, en 2023, el verdadero Michael O'Hare demandó a su supuesta familia, revelando que en realidad nunca lo adoptaron, que lucraron financieramente con su nombre a sus espaldas y que la cinta lo retrató intencionalmente como alguien torpe, promoviendo el dañino complejo del Salvador Blanco. Finalmente, hasta en las categorías de animación, reina el monopolio corporativo. En entregas recientes, Encanto se llevó la estatuilla venciendo a joyas narrativas visualmente mucho más ricas y complejas, como La familia Mitchell contra las máquinas o el aclamado documental Flea. Pareciera que el inmenso peso mediático y económico de Disney les garantiza el premio de forma automática, de la misma manera que ocurrió cuando Toy Story 4 venció injustamente a la maravillosa e innovadora cinta Klaus. ¿Consideras que los premios Oscar todavía conservan su credibilidad y prestigio artístico? ¿O crees que se han convertido en un simple concurso corporativo de relaciones públicas? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Nos apasiona debatir contigo sobre el verdadero valor del cine. Si este recorrido por las injusticias de Hollywood te pareció interesante, asegúrate de dejar un buen me gusta para apoyar nuestro trabajo. Comparte este video con ese amigo que siempre hace corajes durante la temporada de premios. Y lo más importante, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en la próxima entrega.